Tiburones de Fintuit, episodio 19. Nos ponemos el bañador, miramos al océano, cogemos carrerilla y nos zambullimos de cabeza en la primera ola para encontrar a nuestros tiburones de Fintuit. Bienvenidos a este 19º episodio del podcast Tiburones de Fintuit, el podcast de estilo de vida financiero que pretende enseñarte cómo crear riqueza los perfiles inversores de la comunidad financiera de Twitter, también conocida como Fintuit. Yo soy Ismael Ramírez, conocido en Twitter como enfermero inversor, y en este episodio número 19 viene a contarnos cómo crear riqueza Albert Mendoza. En este episodio vamos a hablar con Albert sobre inversión en negocios cíclicos. Este tipo de negocios es un tema que no suele tratarse tanto como otros tipos de inversión, por lo tanto vamos a hablar con él sobre inversión en oro, plata y en oil, y de algunas empresas cíclicas en las que Albert nos dará ideas de inversión y nos hablará de su cartera. También quiero deciros que Albert tiene su propio podcast y se llama Buy the Dip, así que algo que no sabía, que me comentó antes de hacer la entrevista, y bueno, pues quería referirlo porque es un podcast que a mí me parece también muy interesante, aporta muchísimo y bueno, también nos lo va a comentar en la entrevista. Así que ya vemos asomar por encima del agua la aleta que nos indica que se acerca nuestro tiburón, por lo que vamos con nuestra entrevista de infarto. Hoy tenemos a Albert Mendoza, cuyo nick en Twitter es @conquistastones. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de Fintuit. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme y espero que del programa pues, podamos entretener a la audiencia un poco y que aprendan también un poquito si es que puedo aportarles algo. Seguro que sí, seguro que sí. En tu Twitter, porque bueno, esto es Tiburones de Fintuit y nos fijamos mucho en el Twitter de cada uno, en el perfil, podemos leer oro, plata y oil. Aquí venimos a batir el mercado y a nosotros mismos. Inversor en negocios cíclicos. Así que con esta presentación vamos a conocerte un poquito mejor y bueno, pues conocer qué es lo que haces. ¿Quién es Albert Mendoza? Pues mira, Albert Mendoza es un hombre que estudió económicas y a medida que iba, bueno, justamente cuando entré a la carrera yo ya tenía bien claro que quería dedicarme al tema de la bolsa. Y ya desde los inicios, pues bueno, entré en conversación con la gente que llevaba entonces el club de bolsa de la universidad. Y al par de años, pues bueno, me hice presidente del club y lo he estado llevando hasta que terminé los estudios hace ya un par de años. Aparte de eso, pues bueno, empecé a aprender de forma autodidacta el tema de la inversión en bolsa y también hice algún curso, pero ya desde el principio, pues bueno, se me fue un poco la cabeza y dediqué a meterme de lleno en el sector. Me acuerdo que con 19 años o así cogí todos mis ahorros y los empecé a invertir. No lo recomiendo que lo haga nadie porque sí que vas a aprender, pero vas a perder quizá la mitad de tus ahorros el primer año. De todas formas, fue una experiencia bastante buena y la que hizo que ya pues centrase mis esfuerzos en aprender un poquito más sobre el sector. Y ahí fue cuando, bueno, descubrí esta filosofía de inversión, que es la que más me llamó la atención, la de los sectores cíclicos, más que invertir en negocios, en compounders, que me parece genial y es muy buena forma de invertir. Buscar ese tipo de sectores que se mueven por ciclos y en los cuales, pues bueno, puedes, si coges el ciclo bien, multiplicar tu capital por varias veces. Claro que hay que tener habilidad y sobre todo también suerte. Sí, conocer también el momento de ciclo, que eso es bastante importante, ¿no? ¿Y cómo empezaste en el mundo de la inversión? O sea, ¿qué es lo que te hizo el clic este que dijiste, ostras, a los 19 años, quiero aprender aquí? Bueno, aquí yo creo que como cualquier chaval, cuando tiene 14 años o 15, yo quería ser millonario. O sea, no lo soy, pero yo de pequeño, con 15 años y 16, digo, yo quiero ser millonario. Pero es que yo creo que esto le pasa a la mayoría de los chavales. Y empecé a pensar, pues, cómo puedo montar negocios, cómo puedo ganar dinero al final. Y empecé a hacer, pues, bueno, mis pequeñas cositas, ¿no? Empecé a informarme un poquito. Ahí es cuando descubrí el tema de la bolsa y sobre todo, bueno, se me quitaron las tonterías estas de que te vas a hacer rico en un año o 2 años. Eso se me quitó bastante rápido, por suerte, cuando se me pasó la tontería.
Y bueno, pues el acumular riqueza es algo lento y que lleva mucho tiempo, ¿no? Y además únicamente con el tema de la bolsa es realmente difícil. No quiero desmotivar a nadie, pero pues, si no tienes en mente 20, 30, 40 años, únicamente con el tema de la bolsa, pues es muy difícil que te hagas rico. Entonces, pues también empecé a montar algunos negocios, que de hecho tenemos un par de páginas web dedicadas al tema de la bolsa, y los cuales, pues bueno, pues van bastante bien. Y de esta forma es un poquito como comencé en las andaduras que viene siendo esto un camino que al final, pues cada vez te das cuenta que sabes menos de inversión. Sí. ¿Qué webs son? La primera que montamos fue analisisdeinversión.com y en ella, pues bueno, empezamos a publicar análisis de compañías con mi socio Martí Alonso. Y bueno, solemos publicar un análisis mensual a profundidad de ciertas compañías. Tenemos análisis abiertos, o sea que podéis leer si queréis análisis gratuitos, que los tenemos ahí publicados, de diferentes temáticas, empresas armamentísticas, constructoras, Master Plan Communities, sobre todo también de materias primas que publico yo, algunas mineras. Entonces, pues muchos están abiertos y la verdad que yo creo que fue un pelotazo, porque justo publiqué unas tesis del uranio cuando estaba realmente bajo y antes del bull market que vivió, y la verdad que el timing lo hicimos bastante bien tanto para nosotros como para los lectores. Muy bien, muy interesante. No Y lo las, conocía la web, la voy a seguir. ¿Y la otra web cuál es? La siguiente es un nuevo proyecto que hemos empezado hace poco que se llama portfoliodeinversión.com y es una página gratuita, es una herramienta gratuita que hemos desarrollado en la cual pues, puedes introducir tus inversiones, tus acciones en cartera y puedes hacer el seguimiento. Te hace diferentes métricas de seguimiento, te compara con Standard & Poor's, te explica la distribución y poco a poco estamos añadiendo más elementos para intentar ayudar a la gestión del portfolio. Entonces, de momento la herramienta es gratuita y las funcionalidades que hay ahora seguirán siendo gratuitas en el futuro. Por lo tanto, le puedes echar un vistazo si os interesa el tema de la gestión del portfolio. Ah, muy interesante. La verdad es que siempre estamos buscando hojas Excel o plantillas, ¿no? Para seguir nuestras inversiones y tener algo así, pues se agradece bastante. Sí, Muy bien. el objetivo era eliminar esto, el tener que estar con las hojas de cálculo y ir buscando pues mejoras, ¿no? Al fin y al cabo, en esta web tú seleccionas tus acciones, el precio de compra, las comisiones, etcétera, y te lo calcula todo automáticamente. Entonces, pues yo creo que es una herramienta que facilita la vida. Entonces yo la uso asiduamente para gestionar mi cartera. Ujú, muy interesante. Pues nada, ya sabéis, quien nos esté escuchando, creo que va a ser bastante interesante. Ya sabéis dónde meteros. Además, tienes, Albert, un podcast, By the Deep, ¿verdad? Cuéntanos un Sí, poquito. pues a medida bueno, que montamos la página web y todo esto, pues Martí y yo decidimos empezar un podcast. Y entonces estaba de moda el tema de By the Deep, a partir de 2020, o no sé si empezamos antes, quizá 2019-2020, y le pusimos este nombre. Al final es un podcast semanal en el que hacemos pues diferentes temáticas cada semana. A veces entrevistamos gestores o gente interesante del sector, otra semana publicamos algún análisis de algún sector en particular. Y luego también hacemos un resumen mensual sobre una cartera que gestionamos Martillo de forma conjunta desde hace ya pues, un par de años, y vamos haciendo actualizaciones de las operaciones de compra, las de venta, y hacemos un seguimiento de los movimientos que hacemos en el mercado. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues ya sabéis, ese podcast lo podemos encontrar en Spotify y en iVoox, ¿verdad? Spotify, iVoox, YouTube también estamos, o sea, va a ser bastante sencillo de encontrar. Y Deep, pues escrito mal, con D-I-P. Ah, vale, muy bien. De IP, o sea, no las dos S, ¿verdad? Sí, sí, no, es el meme. Vale, O lo decimos con esa idea al principio. Pero bueno, es más serio de lo que parece el podcast. sí, sí, yo no lo conocía, lo voy a escuchar y nada, me gusta siempre mantenerme al tanto de lo que se hace entre la comunidad. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar también de inversión en negocios cíclicos, ¿eh? Y cómo es la inversión en este tipo de negocios. ¿Nos puedes contar? Sí, cuando hay diferentes sectores que actúan de forma cíclica. Sí que hay empresas que, digamos, pues son defensivas, etcétera, que no sufren ciclos, por ejemplo, tabacaleras, armamentísticas, a pesar de que quizá tienen sus ciclos de consumo, pero no son empresas en sectores cíclicos. Las de materias primas, sí. Entonces, estos sectores, ¿cómo funcionan? Normalmente, digamos que cuando estamos en la parte baja, son negocios en los que el subyacente es clave. El subyacente es la materia prima
en sí, cuál va a determinar pues que la empresa genere o no beneficios. Imaginemos el tema del petróleo, ¿de acuerdo? Dejemos un poquito la geopolítica y temas del shale aparte. Imaginemos que el petróleo como commodity sin tantos ciclos, ¿vale? Ni tantas variables. Vale, cuando el barril está a $30, muy pocas empresas van a generar beneficios. Quizá los saudíes, alguna empresa brasileña o algún pozo así especial, pero muy pocas empresas van a generar beneficios o se van a mantener. La mayoría de empresas van a desaparecer porque no van a poder hacer frente a sus costes. Entonces, ¿qué pasa? Si la demanda sigue estable, al ir eliminando empresas, la producción va decreciendo. Por lo tanto, el precio al final tiende a subir, porque si la oferta va disminuyendo y la demanda se mantiene estable, pues el precio comienza a subir. Una vez empieza el precio a subir, empresas que antes no eran rentables, pues quizá ahora sí que lo son, pero las empresas ya establecidas, además con el apalancamiento operativo, que juega un papel muy importante, que esto no es más que si yo produzco a 10 y vendo a 11, gano 1, pero si vendo a 12, gano 2 y he aumentado mi ingreso un 100%. Eso es el apalancamiento operativo. Entonces esas empresas están generando ahora una de pasta increíble, muchísimo dinero, lo cual hace que el sector se vaya volviendo más y más atractivo para que entre nuevo capital, porque el capital se había ido del sector. A medida que entra nuevo capital, pues comienzan a producir esta materia prima, ¿no? Que no tiene no se diferencia en nada, aunque podemos entrar en matices, siempre está, Sí. pero comienzan a producir esta materia prima, lo cual hace aumentar la oferta y lo cual hace descender los precios. Por lo tanto, las últimas empresas que con un coste marginal más alto han entrado ya comienzan a ser deficitarias y vuelve a empezar el ciclo. Una vez se inunda el mercado de oferta, los precios caen, las empresas empiezan a morir, se limpia el sector de las peores empresas y volvemos a precios bajos y a desincentivar la inversión. Y esto es un ciclo que se ve en muchas materias primas, a veces no es un ciclo sobre el papel exactamente, pero normalmente suele ocurrir este tipo de dinámicas. Entonces, para invertir en materias primas, negocios cíclicos, tenemos que buscar normalmente pues este tipo de situaciones, sectores donde el capital ha desaparecido, no hay inversión y que la demanda sea bastante fuerte. Y yo creo que quizá el caso más claro y donde acertamos hace unos años y todavía sigue el ciclo es en el sector del uranio, que si te interesa te puedo explicar un poquito cuál fue la tesis base. Vale, sí, me parece súper interesante. Además, claro, con todo el tema este de las energías renovables, bueno, de la pelea esta por tener una ecología mayor y tal, parece que el uranio, lo que antes era muy contaminante, ha llegado a verse como una energía verde. O sea, fíjate la locura en la que estamos, ¿no? Entonces, parece muy interesante. Yo creo que, sobre todo en Asia, se están instalando muchísimas nuevas plantas de nucleares y el uranio va a ser también uno de los grandes activos, yo creo que dentro del sector energético en los próximos años. Entonces, si nos lo explicas, vamos, perfecto. Pero te quería hacer antes una matización, Albert. Estas empresas que dices que imagínate que ganan 1 euro, ¿no? Por la diferenciación esta que has dicho de que si estaba el petróleo a $30 y cuando empieza a estar a 31 empiezan a ganar, ¿no? Cuando está a 32 ganan el doble. Esto puede ser una trampa de valor también para algunos inversores que vean que una empresa ha multiplicado por 2 sus beneficios y lo único que ha hecho es aumentar $1 el precio del petróleo. Sí, bueno, es lo que tiene al final este tipo de empresas, que dependes del precio del subyacente. Entonces, yo no recomendaría jamás invertir en empresas con unos costes así tan cerca, ¿no? de un break-even del petróleo o de cualquier materia prima. Si el petróleo tú en tu cabeza, pues te imaginas que puede estar a 80, pues quizá no compres empresas, o que se puede ir a 80, ¿no? No compres empresas que quizá su break-even es de $70. Compra empresas que quizá producen a 50, porque tú no sabes si el petróleo mañana va a ir a 80 o se va a ir a 60. Entonces siempre intenta buscar un margen de seguridad que sepas que esta empresa pues no va a quebrar. Y ahí se me viene a la cabeza una empresa que se llamaba Californian Oil, que era una empresa que producía una cantidad de petróleo en las costas de California bastante bien. Esto fue 2018-2019, que el petróleo estaba, no sé si 70, 80, estaba bien, ¿no? Pero parecía que esto iba a ir al alza. Sí. Ha vivido bastantes ciclos y no vamos a entrar en profundidad en la tesis, pero parecía que iba a ir bien, hasta que vino el COVID. Esta empresa producía una cantidad de petróleo bastante significante
significativa, perdón. Sí. Y además estaba muy apalancada a nivel de break-even, no solo por los pozos, que eran los pozos, pero iba cargadita de deuda. Pero claro, a los precios que cotizaba, si el petróleo subía a $10, te ibas a forrar. ¿Qué pasó? Que el petróleo pues pinchó, se fue a niveles muy bajos y la empresa terminó quebrando. ¿Qué pasó luego con el petróleo? Que sí, que se fue a 120, pero esta empresa ya había quebrado. Entonces, sí hubieses ganado mucho más dinero si no hubiese quebrado, pero era insostenible la situación en la que estaba. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de empresas que te pueden quebrar. Tú puedes tener muy clara la tesis en un ciclo, ¿no? Pero antes de que tengas razón y que el mercado te dé la razón, pues pueden haber caídas significativas en el precio. Vale, perfecto. Lo dejamos ahí, esa matización. Y ahora, si quieres explicarnos el uranio. Sí, la verdad que esto ha sido, yo creo que el mejor pelotazo que quizá he dado, ¿no? O llámalo suerte, llámalo estar en el momento adecuado. Eh, pero bueno, la verdad que ha sido un sector bastante bueno para estar estos últimos años, a pesar de que llevamos 2 años así de corrección dentro del sector. Este sector, ¿cómo ha ido evolucionando? A ver, yo creo que hay un error de concepción con el tema de energía nuclear, ¿no? Ha habido mucha publicidad antinuclear, sobre todo después de lo de Fukushima, y sobre todo en Sí. Europa, liderado por los alemanes. La energía nuclear no es una energía contaminante. Obviamente tienes los residuos nucleares, pero los residuos nucleares no son un problema. Se gestionan y punto. Y no es un problema mayor que una buena gestión de este tipo de residuos. Entonces, sobre todo impulsado por Alemania, pero es por un tema ideológico, no por un tema de eficiencia o de protección del medio ambiente, porque al fin y al cabo ya hemos visto qué ha pasado en Alemania, ¿no? Que no han cerrado las nucleares y han tenido que poner plantas de carbón y de gas Sí, para están poder quemando suministrar carbón, más vaya. energía. O sea, es muy hipócrita. Sí, sí, total. Entonces, el precio del uranio vivió un super bull market increíble en 2008, que corrigió y luego parecía que iba a volver a la senda alcista. Pero ocurrió el accidente de Fukushima, entonces los japoneses cerraron sus centrales nucleares, los alemanes también continuaron con el cierre nuclear y el mercado se inundó de una cantidad de uranio brutal, lo cual pues llevó a los precios pues a 20, por debajo de $20 la libra de uranio. En este caso, pues las empresas no eran rentables. De unas 500 empresas cotizadas que había en el pico, pues pasaron a menos de 50, o sea, hubo una purga muy significativa. Y esto ocurrió también con que los kazajos, que es el mayor productor de uranio del mundo, pues empezó a producir grandes cantidades. Entonces esto unió el precio y aniquiló el sector. ¿Qué pasó más adelante? Que los japoneses parece que, como se han dado cuenta que es una isla inerte y tienen que importar pues toda la energía, pensar que Japón no tiene recursos naturales prácticamente, y todo lo que ha de importar, todo el gas natural licuado, porque además es una isla, esto es realmente caro, ha aumentado los costes energéticos de forma muy significativa. Pues ¿qué pasa? Que están reabriendo las centrales nucleares. Estamos viendo un renacimiento nuclear, sobre todo en Asia, liderado por China, también los saudíes van por ahí para dejar un poquito su dependencia del petróleo. Incluso en Europa vemos que se abren nuevas centrales nucleares. La última fue en Finlandia, que ha sido una de las grandes. Entonces, la demanda, lo que parecía que iba a desaparecer, pues no, es contrario a la narrativa que vivíamos. La demanda iba en alza. Y la oferta, pues quizá esta oferta secundaria se estaba eliminando. A todo esto entró un nuevo player al sector, que es Sprott, con un fondo que compra y almacena uranio. Cuando cotiza con un premium, emite acciones y compra uranio. Y con el descuento, pues no hace nada. De momento, pues no vende uranio. Y eso también pues, ha ido eliminando bastante capacidad. Y con los precios deprimidos, pues Cameco, que es el segundo mayor productor del mundo en Canadá, cerró sus minas, Cigar Lake y MacArthur River, y los kazajos redujeron producción. Entonces se ha ido eliminando oferta secundaria y primaria del sector y la demanda sigue creciendo. Pues el precio pasó, después de que saliese Sprott, a comprar a mercado abierto, pues de $20 a casi 60, que llegó, que no se mantuvo mucho porque luego bajó a 40, y las empresas que habíamos publicado en análisis de inversión, que tengo en cartera aún algunas, como Global Atomic, NextGen, pues se hicieron un por 10 en un plazo de un par de años. Entonces, esta es la tesis. Ahora ha corregido bastante y las empresas están bastante deprimidas, pero el ciclo de alcista dentro del sector de uranio no se ha ido. De hecho, cada vez han ido saliendo noticias más positivas, sino que estamos viendo una corrección dentro de este ciclo, al menos es mi opinión, el cual el precio ha bajado a 40 y ha recuperado a 50, pero yo creo que seguiremos viendo
la parte explosiva de este sector siguiendo al alza. Al menos yo creo que va a ser así en los siguientes 18 meses, por lo menos, una vez estas turbulencias que estamos viendo en el mercado, un poquito bajistas, ¿no? Un poquito de que no se sabe muy bien hacia dónde van las cosas, se solucionen y la oferta sigue siendo restringida, la demanda sigue creciendo y veremos qué tal ocurre, pero yo creo que el precio puede llegar a 70, $80 en los siguientes 18 meses, 2 años. Entonces, Y por eso mantengo posición en el sector. Pero bueno, como es un sector cíclico, que nadie se emocione mucho. Al final, pues ya sabemos cómo va, ¿no? Si sube con fuerza, bajará con la misma fuerza. Pero bueno, hay que posicionarse de forma temprana en estos sectores para tener las mejores ganancias. Pensad que del por 10 que se hizo algunas empresas cuando estaba a 20 y llegó a 60, muchas han corregido un 50-60%. Por lo tanto, es un sector, como es un sector muy pequeñito, también tiene mucha volatilidad y le afecta mucho a la liquidez. Así que cuidado con ese tipo de cosas. muy bien, bueno, muy buena explicación, enhorabuena. Y para quien se quiera posicionar o quiere echarle un vistazo a este sector, ¿qué empresas crees que son más o menos estables? No te hablo ya de seguras, sino te hablo de estabilidad, de que merece la pena echarles un ojo, o por lo menos para quien quiera conocer algo más, cómo pueden posicionarse en este sector del uranio. Hmm. Pues yo creo que la forma más estable de posicionarte es mediante el Sprott Physical Uranium Trust, que es lo que estaba hablando, que compra uranio en el sector y lo almacena básicamente. Te estás exponiendo el precio del uranio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, su volatilidad no es tan grande como las que pueden ser de las empresas. El ticker es SPUT, SPUP. Entonces se puede comprar creo que por Interactive y tal. Si estáis en The Hero, no lo podéis comprar, me parece. O sea, habría que pedirlo, porque yo he intentado comprar en The Hero y por ahí no se puede. Entonces, también hay otra empresa que se llama Yellow Cake, que hace lo mismo. Esta sí que está en The Hero y esta es inglesa. No es como el fondo de Sprott, ¿no? El Physical Uranium Trust, pero es bastante similar. Ahora hay un nuevo vehículo en Suiza que me perdonaréis, pero no sé el nombre, es un vehículo muy pequeñito que, bueno, la relevancia que va a tener no es que sea mayor, pero bueno, es otro agente dentro de este tipo de mercado. Si nos vamos a algo quizá más arriesgado, Sprott tiene también un ETF de las majors de uranio, de las majors mineras, que son pues Cameco, Kazatomprom, también tiene parte de SPUT, del Sprott Physical Uranium Trust. Entonces por ahí se puede ganar exposición. También hay un ETF de juniors y algún otro ETF hay, el North Shore Uranium es otro ETF, aparte del de Sprott. Y eso se puede ganar exposición de esa forma. Vale. Después, empresas estables, es que solo hay dos, es un sector muy pequeñito. Claro, Por lo claro. tanto, las únicas dos empresas que son realmente inversiones, porque tiene un balance y se puede analizar bien, es Kazatomprom, que es la nacional kazaja, que tiene los activos en Kazajstán, es parte del gobierno también, y Cameco, que es la canadiense. Después, ya si nos vamos en la cadena de alimentación más hacia abajo, tenemos otras empresas que ya son developers, como NextGen, que tiene el mayor depósito de uranio sin desarrollar, también en Canadá, Denison Mines, un proyecto interesante, también allí en Canadá, el de Wheeler River, el NextGen es el de Arrow, es un proyecto increíble. Y una developer ya seria, Global Atomic, que es la que tengo en cartera, que está en Níger, al lado de las minas que tienen los franceses de Orano, y que se les está acabando el yacimiento. Por lo tanto, esta no descarto que algún día pues los franceses la open. De hecho, hay movimiento por parte de Francia. Hace nada, esta mañana he estado leyendo un artículo de que hay una delegación francesa a Mongolia a firmar un trato de exploración y explotación de uranio por un valor de 1.000 millones. Entonces se está moviendo porque les interesa el suministro. Al estar al lado de sus antiguas minas, que como digo, parece que no les quedan muchos años de vida, pues puede ser una jugada interesante que nos la compre Orano. Pero de todas formas, es el único depósito que es rentable a día de hoy en desarrollo, aparte de quizá el de los de Paladin y tal, que es otra empresa, o Boss Energy. Pero bueno, yo creo que es el depósito con mayor concentración de uranio fuera de Canadá, porque en Canadá tiene una situación especial por su geología, perdón, en el cual pues hablamos de porcentajes de concentración de uranio, lo cual no es habitual. Fuera de aquí hablamos de partes por millón.
o sea, de 0,00, o Sí. sea, una concentración muy baja, pero en Canadá tenemos esta situación especial en que la concentración es tremendamente rica. Muy bien, vaya repaso. Vamos a dejar, bueno, pues indicación de estas empresas en la descripción del podcast, por si alguien no ha cogido nota. Resumiendo, podríamos hablar Sprott Physical Uranium Trust, SPUP, que como dicen no está en, no está en de giro, pero sí que está Yellow Cake PLC, que es esta empresa que has comentado, Cameco Corp y Global Atomic, ¿no? ¿Alguna otra que quieras, por si alguien quiere echarle un vistazo? ¿Alguna otra que quieras mencionar? Hay bastante basurilla dentro del sector, Sí, entonces que yo merezca la recomiendo pena, ¿eh? que primero aprendáis un poquito del sector, os familiaricéis y ya después pues os podéis meter, porque el sector de la minería es un sector con muchas minas y acabaréis pisando alguna. Vale, vale, Eso no lo entonces descartéis. dejamos Mejor esas llevar un empresas, director. ¿verdad? Estoy yendo un poquito por encima a todo, ¿de acuerdo? Para que vamos a tocar Sí. varios temas, pero si te interesa algo en particular, pues podemos profundizar un poquito más. Nada, bueno, un poquito hablar de este tema de uranio, creo que ha sido muy interesante y conocer un poco qué empresas estaban posicionándose o, bueno, podían ser más o menos atractivas, ¿eh? Yo creo que sí que lo dejamos aquí. Vamos a hablar de la inversión en oro, plata y a ver qué nos puedes comentar en esto. Sí, a ver, son metales preciosos también es una parte de mi cartera, más que nada porque el oro es el único dinero real que existe. Al fin y al cabo, es una reserva de valor y ya sabemos un poquito cuál es la dinámica de las políticas monetarias de los bancos centrales, que al final, pues bueno, generan inflación de forma estructural. Entonces, creo que es una forma de protegerte frente a esto. Además de que a estos niveles, a estos precios, las empresas están cotizando a niveles bastante atractivos. Por lo tanto, me parece una buena inversión. En cuanto a la plata, es el oro un poquito de esteroides, pero la plata 80-90% es función industrial y las dinámicas de oferta y demanda pues tienen más impacto, porque el oro no se basa realmente en tanta oferta y demanda porque el oro no caduca, no se utiliza, no se pierde. En cambio, la plata sí, por su función industrial. Y estamos viendo un déficit estos últimos 2 años en el mercado de la plata que puede ser interesante y puede hacer que el precio de la plata, pues bueno, aflore. Entonces, hay oportunidades interesantes, aunque encontrar empresas productoras de plata a buen precio es más difícil que hacerlo con las de oro, pero bueno, estos precios, sobre todo las de oro, es una inversión en valor, yo creo que bastante interesante. Vale, y quería comentarte el tema de la plata, ¿no? Que también se oxida, ¿no? Y se pierde o se deteriora, ¿no? Cosa que no pasa con el oro también, ¿no? Eh, quería preguntarte por algo que le sirva, ¿no? A nuestros oyentes. Si quieren invertir también en oro o en plata, a través de qué productos se pueden hacer, ¿recomiendas tener lingotes físicos o comprar en papel? ¿Cómo lo ves? Pues yo no tengo lingotes por practicidad, la verdad. Prefiero invertirlo en empresas. Yo no soy un inversor de commodities que invierta directamente en las commodities, sino en las empresas productoras de esta. Aunque no me parece una mala opción si alguien quiere tener un seguro en casa, una reserva de valor, así pues puede tener un lingote de oro, no me parece una mala idea. Yo cuando he comprado oro, únicamente el metal lo he hecho a través de algún trust. El que hemos comentado antes, el de Sprott, tiene varios trusts diferentes. Tiene el de uranio, tiene uno de oro, otro de plata, otro de platino, etcétera. Y es un agente dentro del grueso del sector con bastante reputación. Por lo tanto, no me parece una mala opción si lo que se quiere es ganar este tipo de exposición en el metal físico per se. Parte de esto, yo creo que quizás es más interesante invertir si tenemos una idea de inversión más conservadora, quizá en empresas de royalties, porque la royalty te genera una exposición al precio del subyacente, el oro, pero además puede componer valor a lo largo del tiempo. Entonces puede ser algo interesante invertir en royalties. Vale, por ejemplo, aquí sabes, ya ves que la intención que yo tengo es que quien nos escucha puede echar un vistazo, ¿no? También a ideas de inversión o conocer estas empresas. ¿Qué empresas de royalties crees que son, por lo menos para echarle un ojo? Sí, pues a ver, la más grande de todas, de todo el sector, es Franco Nevada. Es la empresa más grande de royalties que hay.
y es una muy buena empresa que ha compuesto capital de forma imparable en los últimos 20 años. Otra empresa, la segunda más grande, que es de streams, sobre todo es Wheaton Precious Metals, que le podéis también echar un vistazo. Estas son las empresas más destacables. Yo he tenido posición en alguna, por ejemplo, Sandstorm, pero ya no la tuve. La verdad es que las decisiones que han tomado del management sobre el capital allocation no me ha parecido muy correcta, entonces pues no he tenido esta empresa, aunque parece que se está poniendo a buen precio, pero yo os recomiendo que os miréis sobre todo Franco Nevada y Wheaton, que pueden ser pues las empresas más grandes y más estables dentro de lo que viene siendo el sector. Vale, muy bien. Lo dejo también en la descripción del podcast por si alguien lo quiere echar un vistazo. Wheaton Precious Metal, que también lo podéis encontrar tanto en Interactive Brokers como en The Hero. Pues la estoy mirando, o sea, no la conocía, la estoy mirando ahora aquí. Por eso estáis escuchando tantos clics, porque estoy cogiendo nota de todo. Y Franco Nevada igualmente. Te voy a hacer otra pregunta. Siempre hay una discrepancia entre tener el oro en papel o tenerlo en físico, ¿vale? Igual, vuelvo a lo de antes. ¿Crees que hay una sobreventa de oro papel o de plata papel? Uf, la verdad, a ver, sí que existe más papel que onzas reales. Y el sector de las materias primas, del oro y la plata, de los metales preciosos, siempre ha sido un sector que ha estado bastante manipulado por los bancos. Y eso lo hemos estado viendo bueno, no digo yo, lo dicen sanciones que les han puesto tribunales por manipular el precio de los futuros. De todas formas, aquí he de ser bastante honesto y me falta conocimiento para realmente entender cuál es la manipulación que hay dentro de este tipo de activos. Es una información pues que no tengo. Vale, te digo por lo siguiente, a mí me preocupa, o bueno, me preocupa, no, pongo atención en esta sobreventa de papel oro, ¿vale? De oro en papel, no de papel físico. Esto podría hacer que el precio ahora mismo esté contenido porque si se ha sobrevendido oro papel, si esto se descubre o lo dan a conocer, aunque parece que todo el mundo tiene un pequeño conocimiento, quien sabe un poquito de oro, de que esto es así, se dispararía el precio del oro. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que hasta dónde puede llegarse ese precio? Yo creo que lo tienen bastante atado. O sea, al final ya se sabe que existe manipulación en el mercado de metales preciosos, pero no creo que sea el único mercado donde existe manipulación por los grandes players, Sí. grandes jugadores de la industria. De todas formas, si algo es cierto es que tú la manipulación la puedes mantener en el corto plazo, pero a largo plazo el valor termina siempre aflorando y el oro pues ya se ha visto que esto ha sido así. Entonces creo que quizás nos moveremos por las dinámicas que va a seguir el precio. Al final la narrativa genera el precio y el precio un poquito influye la narrativa, ¿no? Pero yo creo que es inevitable que veamos el valor del oro pues a niveles más altos. También he dicho que la oferta no afecta realmente al precio del oro, que sí que lo hace, sobre todo la de los bancos centrales, que es la importante, pero no de la misma forma que ocurre con la plata. Y estamos viendo como todos estos actores pues siguen acumulando oro, seguramente con sobrados motivos, pero ellos mismos sabrán por qué lo están haciendo. Sí, ya uno puede intuir por qué, ¿no? Sí. Pero yo creo que quizá el valor del oro, si tuviese que ponerle un precio objetivo, serían unos $3.000. Más que nada porque si lo comparamos con otra clase de activos, sobre todo pues el tema de la vivienda en Estados Unidos, ¿no? El precio de cómo evolucionan los metros cuadrados desde los años 70, pues quizá podría situar el oro cerca de los $3.000. No me parecía un precio descabellado, una vez veamos la revalorización. De hecho, el oro ha intentado salir de lo que viene siendo esta franja de precios, que lleva moviéndose pues los últimos meses, ¿no? De los 1900, 2000. De hecho, he intentado sobrepasar los 2000 ya 3 veces y no lo ha logrado, pero se ha mantenido a unos buenos niveles. Además, yo creo que una vez invertimos en este tipo de sectores, es quizás menos importante centrarse en a cuánto se puede ir, ¿no? Porque al final esto no depende exactamente de ti, pero sino centrarse en las empresas que a estos precios van a generar grandes beneficios y que te los pueden repercutir a ti como accionista. Sí, entiendo. Claro, porque como decíamos antes, es más interesante quizá para pequeños inversores
invertir en empresas que están muy ligadas al precio del oro, ¿no? Más que comprar tú oro físico que luego, ¿dónde lo puedes tú vender? A lo mejor no tienes ese margen de maniobra que tienen estas empresas y lo trasladan a los beneficios, ¿verdad? Claro, al final, yo soy alcista con las materias primas. Yo creo que, sobre todo por la tesis que llevan los bancos centrales, ¿no? Este tema de la inflación monetaria, etcétera, etcétera. El papel moneda siempre se va a devaluar. Y esto es algo que lo vamos a ver, bueno, seguro sí o sí. Al fin y al cabo, ¿cuál es la forma en que los gobiernos van a cerrar sus déficits? Si es con deuda, y esta Imprimiendo. deuda imprimiendo. Claro. Porque tienes tres formas, ¿no?, de cerrar los déficits. La primera es recortando el gasto social, lo cual es tremendamente impopular. Y el coste político es elevado. Si somos un poquito maquiavelistas, sabemos que los políticos están ahí ¿para qué? Pues para controlar, para tener el poder y mantenerlo. Entonces, recortar el gasto es impopular. Aumentar los impuestos es impopular y también es ineficiente. Entonces, ¿cuál es la tercera vía? Inflación, media, baja, moderada, ¿no? Quizá un poquito más alta de la que hemos visto ahora, y tipos reales negativos. Entonces, yo creo que los tipos reales negativos es algo que vamos a ver los próximos años, y el oro se mueve también por los tipos reales negativos, porque al final, si te está dando un bono una rentabilidad real negativa, ¿para qué voy a comprar un bono? Voy a comprar el oro, que me va a mantener el valor. Si estuviésemos en una situación en que los bonos sí que diesen tipos reales positivos, pues sí que te diría que quizá el oro no lo va a hacer también en los próximos años. Pero es algo que tengo prácticamente descartado en mi tesis. Por lo tanto, creo que el oro va a hacer bien en los próximos años, lo que no sé y no tengo ni idea de cuándo va a subir ni de cómo van a ser estos ciclos de subida de precios. Por lo tanto, prefiero centrarme en empresas que a estos precios están generando bastante dinero y pueden crear un buen negocio que a mí como accionista me va a beneficiar, y si el oro pues pase de 2.000 a 3.000, muchísimo mejor, porque además voy a ganar más dinero que teniendo solo oro con este tipo de apalancamiento. Y si Sí. baja el precio del oro, depende del precio que compres tus empresas, pueden seguir generando beneficios y repercutiéndote como accionista. Muy bien, gran explicación. Yo creo que este episodio va a gustar a mucha gente porque es un tema algo más desconocido, las materias primas y las empresas cíclicas, y creo que, vamos, lo estás explicando genial, Albert. Muchísimas gracias. Te voy a preguntar una cosa que, por si alguien no lo sabe, que expliques qué son los intereses, los tipos de intereses reales, ¿vale? Que, bueno, te dejo a ti que lo expliques. Sí, bueno, como has dicho, espero que le guste el programa a tus oyentes, ¿no? A veces quizá me enrollo un poco y tampoco quiero entrar en muchos tecnicismos, porque como al ser un sector un poquito desconocido, a veces te puede explotar un poco la cabeza. Eh, Tema de tipos de intereses, tú tienes el interés nominal, que digamos que, pues bueno, yo te pago un 2%, ¿no?, de lo que me das, yo soy el Estado, y te voy a pagar el 2%, pues estás recibiendo un interés nominal del 2%, ¿de acuerdo? Son mis bonos. Pero a ti lo que te interesa cuando inviertes no es únicamente que yo te dé un 2%, sino que quieres que este sea real. Porque si los precios suben a un 4%, realmente yo dejándote el dinero al 2% estoy perdiendo esa diferencia, ¿no? Porque los precios suben más rápido de los intereses que estoy recibiendo, por lo tanto pierdo dinero. Sí, es el Entonces, diferencial entre lo que te da un bono o lo que te puede dar un empréstito, un X%, y le restas la inflación. Y ese resultado es el real, ¿no? Básicamente. sí, básicamente. Por lo tanto, el tipo de interés real, si la inflación es de un 4 y el bono es de un 2, pues es negativa. O sea, Exacto. estás perdiendo dinero y tienes que buscar. Entonces, el oro sí que es interesante, porque el oro, en teoría, mantiene su poder adquisitivo a lo largo del tiempo estable, a pesar de que veamos, sobre todo esto últimamente, ¿no? Estos últimos, bueno, últimamente, 20, 30 años, vemos ciclos de fuertes subidas y bajadas del oro, sobre todo subidas más que bajadas. El oro ha mantenido su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. De hecho, hice un experimento así, ¿sabes? Estos domingos por la tarde que dices, ¿qué voy a hacer? Sí. Pues, pues dije, mira, me cogí el edicto de precios máximos decretado por Diocleciano en el siglo V, siglo IV, ahora pues no lo sé, en el cual pues fijaron los precios de ciertos alimentos y de ciertos utensilios, ¿no? De ciertas cosas, ¿no? El vino, la cebada, de alimentos, si no recuerdo mal únicamente. Entonces dije, bueno, voy a mirarlo. Spoiler, fue un fracaso porque el control de precios lleva a la escasez, ¿no? Y se fue un poquito a Sí. tomar viento. Pero me pareció interesante. Además está expresado
pues en moneda romana, ¿no? Que tenía su equivalente en áureos, que son monedas de oro. Entonces, pues calculé cuánto valía ese oro a día de hoy y empecé a ver pues los precios. Y realmente, pues sí, puedes ver que el oro, incluso desde hace 2000 años casi, pues ha mantenido su poder adquisitivo. Obviamente hoy en día podrás comprar un poquito más de cosas, ¿no? Porque la Oferta mayor. tecnología en muchos procesos productivos ha mejorado. Sí. Pero si nos vamos a cosas más artesanas, hechas a mano y tal, pues puedes ver que más o menos el oro ha mantenido su poder adquisitivo a lo largo de 2000 años. Sí, se dice que con la misma cantidad de oro hoy puedes comprarte un buen traje a la misma cantidad de oro que antes podías comprarte una buena túnica en el siglo I, en el siglo II. O te puedes Mm. comprar un buen coche a la misma cantidad de oro que antes podías comprarte un buen carro tirado por caballos. O sea, que mantiene esa equivalencia y esa comparativa como reserva de valor. Sí, de hecho, pues invito a que lo busquéis, Edictos de Precios Máximos de Diocleciano, y si no me equivoco es de Diocleciano, o sea, quizá digo una barbaridad porque lo digo de cabeza, pero lo podéis buscar y podéis hacer el experimento de convertir los precios a precios actuales, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues ver la equivalencia. Yo lo miré, por ejemplo, con el vino, y con el vino se cumple bastante bien. Ujú. Sí, 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 totalmente. Sí, bueno, Diocleciano, así de cabeza, porque yo soy coleccionista de moneda histórica, de numismática. Diocleciano era del siglo II, creo que después de Cristo. Creo, vamos, igual estoy diciendo yo otra barbaridad, ¿no? Y creo que con Diocleciano fue los que empezaron con los antoninianos, que es un tipo de moneda romana. O sea que bueno, muy bien traído esa comparativa. De todas formas, lo dejamos también en la descripción del podcast por si Sí. queréis ver esa recomendación de edictos de Mira, precios máximos de Diocleciano. lo he encontrado. Se publicó en el siglo IV, en el 301 después de Cristo. No iba tan mal, tan mal desencaminado. Sí, muy bien. Pues nada, genial. Pues vamos a empezar. Ya llevamos más de media hora y quería comentar contigo cómo está compuesta tu cartera de inversión. O sea, en qué invierte Albert y qué estrategia de inversión llevas. Sí, pues, a ver, mi cartera de inversión no es apta para cardíacos, ¿de acuerdo? No es una cartera muy diversificada. Y bueno, de hecho la primera posición representa pues más del 20% Sí, del total. De sí, hecho, mira, voy a entrar ahora en la web donde gestiono la cartera, que es la de portfolio, aquí lo tengo bastante claro, y os comento un poquito la cartera si queréis. sí. Sí, a ver. Vale, voy a hacer una puntualización que he dicho lo de Diocleciano y los antoninianos. No es que empezaran con Diocleciano, sino que terminaron de acuñarse con Diocleciano. Empezaron con Caracalla. O sea, ya tenía yo algo en la cabeza, pero no lo estoy mirando tan bien. Vale. Pues a ver, la verdad que este año mi cartera ha sido un desastre. O sea, así, sinceramente. Ha ido bastante mal por la alta volatilidad que ha sufrido. Históricamente la llevo monitoreando desde 2018 y no me ha ido mal. De hecho, de forma compuesta, ha compuesto casi el 17% en los últimos 5 años. Entonces lo he hecho bastante bien, pero es una cartera con mucha volatilidad. Entonces, no recomiendo que sigáis un poquito tanto mi estrategia, ni mucho menos. Mi primera posición con un 32% es Adriatic Metals. O sea, como Sí. veis, voy bastante concentrado. Cierta La- parte también por la revalorización, porque es la empresa que quizá más se ha revalorizado en mi cartera y que he mantenido. Y esta empresa bueno, un proyecto en desarrollo en Bosnia, que allí tienen, es un proyecto minero muy interesante. De hecho, es la única empresa cotizada con un proyecto minero en Bosnia. Entonces, es de las primeras empresas que ponen el pie en el país, empresas extranjeras. Y bueno, cotiza a niveles súper baratos. Esta la compré, si no recuerdo mal, 2019 o así, a $1. Ha llegado a $4, o sea, una muy buena revalorización. Y la verdad que el proyecto es increíble. Es un depósito polimetálico, esto significa que tiene varios metales. La mitad del depósito es oro y plata, y la otra mitad es zinc, mayoritariamente, y plomo y algo de cobre. Por lo tanto, tienes diferentes metales, pero a nivel metalúrgico parece ser que no va a afectar demasiado. Va a entrar en producción a finales de año, o sea que muy cerca, y su net present value es de 1.000 millones.
Y no sé cuánto está cotizando ahora, pero quizá unos 400 millones de dólares. Por lo tanto, estás comprando a un descuento enorme de lo que viene siendo el present value. De hecho, menos de 400, sí, no, 500 millones, que aquí estoy viendo en libras. O sea, a 0,5 veces en el present value, lo cual es realmente barato para una empresa que va a entrar a producir a finales de año, cuando normalmente este tipo de empresas, cuando entran a producir es cuando cotizan un poquito al nivel del present value. Ya puedes decir, sí, con un descuento porque está en Bosnia y es una jurisdicción un poquito exótica, ¿no? Sí. Pero he de decir que el potencial de exploración que tiene esta empresa es increíble. Y de hecho ha descubierto al lado del mismo depósito otro en el cual pues parece ser que hay más concentración y que va a ampliar la vida del proyecto pues de forma significativa. Entonces, esta empresa tiene el proyecto base que va a generar una de cash flow increíble, va a ampliar la vida del proyecto ya de forma segura, todavía no ha sido publicado, saldrá el mes que viene, el resource, que viene siendo pues el informe que te dice cuánto hay ahí, más allá de los drills que ya hemos visto, que son de una concentración bestial, como digo, pocas cosas mejores que esta se van a encontrar a nivel de exploración. Además tiene otros activos en Serbia que compró, que yo valoro en 150 millones aproximadamente, pero que están un poquito parados. Entonces, realmente yo creo que un precio justo sí que sería el 100% del net present value del proyecto, descontando la exploración, porque, claro, me dices que sí, a un descuento 0,8, que podría ser algo asequible, ¿no? Porque hay empresas de otros países que en África que cotizan a niveles más elevados, pues 0,8, pero con la exploración 1 de net present value, pues seguramente en vez de valer los $3 que está valiendo ahora la acción, yo la valoro en unos $6. Entonces espero un 100% de rentabilidad en esta posición, que como digo, de momento no me ha decepcionado a pesar de la volatilidad que ha tenido, ya que ha comprado $1 y está a $3,15 australianos. Pero yo creo que a estos niveles todavía podría verla doblar. Entonces, por eso esta es mi primera posición y la sigo manteniendo en cartera. Muy bien. ¿El ticker de Adriatic cuál es? ADT.AU, si la compráis en Australia. También cotiza en Londres, ADT1, y en Frankfurt también cotiza algo, pero eso ya tiene muy poco volumen. Vale, lo dejamos también, es Adriatic Metals, ¿no? ADT. Sí. Vale, sí. Lo dejamos también en la descripción del podcast. Bueno, yo creo que es una empresa bastante conocida. Lo llevan y la comentan bastante también en el podcast de Value Investing FM. Y yo creo que quien nos escucha y quien escucha el otro podcast también la conoce, Adriatic Metals. Sí, es una empresa realmente bastante conocida. Sí. Tuve suerte de entrar con bastante antelación en 2018-2019 y todavía la tengo en cartera, así que ¿En qué mercado la compras? yo la tengo en Australia, porque cuando la compré yo todavía no cotizaba en Londres. Vale, muy bien. Entonces, claro, el ticker para Londres es ADT1, ¿vale? Que está Sí. en libras. Muy bien. ¿Qué La más? siguiente empresa, con un 13,7%, es Orezon. No sé si esta la conoces. Orezon. No, no la conocía. Orezon. Esta empresa es bastante interesante. Adquirió un proyecto, bueno, cambiaron el management y es una mina en Burkina Faso, una mina de oro, que la han construido todo en orden, todo bajo presupuesto, muy bien, y está pues generando una cantidad de oro interesante. Además, de aquí a los próximos 2 años casi que va a duplicar el oro que produce, porque es un proyecto en 2 fases. La primera, explotar los óxidos que tiene el proyecto y después los sulfitos que tiene, lo cual pues son 2 circuitos diferentes y van a ampliar la producción, no un 100%, pero de forma significativa, nada de cabeza, quizá un 70% o así, en los próximos 2 años. Y hoy en día está generando ya dinero. Entró a producir este año, o si no recuerdo mal, este año ya con el ramp up serio, y está produciendo bastante buena cantidad de oro. Además, la exploración ha ido bastante bien. Tienen que publicar un update de la vida del proyecto y de cómo va a ir. Entonces es una empresa que le veo bastante potencial. Ahora mismo pues está cotizando $1,26 canadienses, pero ya lo he dicho que por menos de $2 yo esta no la vendería. Vale, también lo tenemos en dos mercados. La tenemos en dólares canadienses y también la tenemos en euros. Para quien Sí, le en interese. Frankfurt cotiza y en Canadá. Sí, a Canadá 0,85 está ahora mismo. Hoy que estamos sí. grabando día 29 de junio. Vale, tenemos esos dos mercados. ¿Y quieres comentar alguna otra empresa más?
Pues estas serían mis principales. Después en petróleo tengo Valeura Energy, que se puso bastante de moda en la comunidad hace poco tiempo. Y la verdad, pues construí una buena posición, pues a un precio bastante bueno. Entonces, pues bueno, esa la tengo. Es una empresa que ha comprado unos pozos en Tailandia y bueno, está produciendo ahora unos 23.000 barriles diarios. Lo que está involucrado en un proyecto bastante grande de CAPEX, de inversión y de consolidación de dos empresas que adquirió para poderse descontar pues los activos fiscales que tenía la otra empresa. Entonces, hasta el año que viene yo no creo que veamos realmente que aflore el valor, pero seguramente valga el doble o el triple, depende también cómo valga el precio del petróleo. También tengo IPCO, International Petroleum Corp, es una empresa bueno, diversificada con activos en Canadá, en Europa y en Malasia. Esas, con el petróleo supondría un 20% de mi cartera. La siguiente sería Global Atomic, que la hemos comentado antes, con un 7,7. Después Guanajuato Silver, que es una empresa con minas de plata en México, con un 6,3. La siguiente, una muy buena empresa que no descarto ampliar, que es Alphamin. Es una empresa que produce estaño en el Congo, en la República Democrática del Congo, y tiene el activo cotizado con mayor concentración de estaño que se puede comprar. Produce el 4% del estaño mundial y de cara al año que viene seguramente esté produciendo el 6%, porque va a ampliar producción con su nueva mina. Y de esta, de Alphamin, si os interesa, te puedo dejar el link porque tengo publicado un análisis gratuito de Alphamin. Ahora estoy trabajando en una actualización de esta empresa, pero bueno, está publicado de forma gratuita, así que la podéis leer si os interesa. Vale, ¿dónde la tienes? ¿En tu web? ¿En cuál de las webs? Sí, en análisisdeinversión.com. Vale, ok. Pues nada, lo dejamos también en la descripción del podcast. Sí, allí lo podéis leer. Esta la dejé abierta de forma gratuita, así que pueden echarle un vistazo. El análisis es de octubre del año pasado y por eso estoy trabajando en la actualización de la tesis. Y bueno, después tenemos el ETF de las empresas de uranio con un 6,1, porque quería ganar un poquito más de exposición. Y bueno, y después tenemos pues poquitas cositas más, algunas empresas muy pequeñitas, una de carbón muy pequeñita, poca posición en Zimbabue, y una empresa en las Islas Fiji que también tiene un proyecto de oro interesante. Y esta es mi cartera. Pero se podría resumir Adriatic, 32%, quizá oro, suponiendo oro y plata un 20%, petróleo otro 20%, uranio pues alrededor del 15% y lo demás ya es residual, estaño un 6% y ya está. O sea, o de esto o controlas o te gusta la drogadura, ¿no? Como dicen. Porque no son empresas tampoco, bueno, salvo a lo mejor Adriatic, ¿no? Pero las demás no son tan conocidas, ¿no? Si no estás en este sector. Y bueno, muchas gracias por darlas a conocer, ¿no? Que creo que es muy interesante y le echaremos un vistazo sin duda. Sí, en cuanto a la cartera, ya yo la comento siempre de forma abierta, no tengo ningún reparo. Y también digo que este año ha sido diezmada por el mercado. Sí que empecé el año muy positivo, en el cual está al 12%, pero ahora mismo la verdad que he sufrido una masacre con la caída del petróleo. También algunas empresas de materias primas han corregido. Pero bueno, son ciclos. Ya sabemos que hemos venido aquí a jugar y de momento mi estrategia a largo plazo, como digo, pues ha dado buenos resultados. El año pasado, 2022, en el que el mercado cayó un 20%, yo me comparo con el Standard Poor's, porque al fin y al cabo es el índice de referencia. No me podría comparar con el IBEX o con otro que no tiene sentido. Al final te has de comparar con el índice de referencia a nivel mundial y cayó en 2022 un 19,95%, casi un 20%. En cambio, mi cartera se mantuvo al 7,5% positivo. Este año, pues el Standard Poor's se está vengando, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que tener confianza, sobre todo cuando analizas las empresas, saber que estás comprando empresas y saber cuál es el valor de estas y tener bien hecho el análisis. Entonces la volatilidad te va a asustar menos. Y esto también que tus oyentes, pues quizá les sabe quedar bastante claro, es que el sector de materias primas, sobre todo cuando ya te vas a empresas mineras y pequeñitas, porque creo que ninguna empresa, quizá solo International Petroleum Corp, que es la grande, todas las demás pues no cotizan más de 1.000 millones. Alphamin cotiza eso justamente. Entonces son empresas muy pequeñas donde la liquidez afecta mucho y bastante volátiles. Entonces tienes que saber muy bien dónde te metes
o no vas a dormir por la noche, porque la volatilidad te va a quitar el sueño. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué opinas bueno, habrás escuchado que Warren Buffett ha estado comprando la empresa Occidental Petroleum? Eh, Sí. bueno, el ticker es Oxy. Sí, ¿qué opinas de esta empresa? No sé si le has echado un vistazo o no te guías tampoco por las compras de estos gurús. Bueno, es que entiendo el motivo de la compra, pero por el sector del oil and gas en general. Yo la empresa no me la he mirado, más que por encima un poco, pero para mí son empresas demasiado grandes. Yo creo que, al menos con mi estrategia, ya que somos personas que con poco capital, no tenemos 1.000 millones. Si tuviésemos Ujú. 1.000 millones, pues sí, pero quizá de los oyentes pues quizá el que más tenga o mejor tiene, no sé, de media 300.000, 400.000, que quizá, que eso ya es mucho, ¿eh? Sí, sí. Eso ya es bastante, pero la mayoría yo creo que siendo gente joven, pues quizá la mayoría tiene menos de 100.000 euros. Entonces no tiene sentido, yo creo, centrarte en empresas de miles de millones cuando hay empresas más pequeñitas que estas personas no las pueden comprar y que cotizan a precios más atractivos y quizás son mejores empresas. Pero al cotizar, pues 5.000 millones, pues Warren Buffett no puede comprarla, porque significaría algo tan pequeñito en su cartera que no tiene sentido. Por lo tanto, es una ventaja que tenemos los inversores no institucionales o inversores que no somos 1.000 millonarios, ¿no? Que podemos centrarnos en empresas más pequeñitas. Entonces, esta no la tengo mirada, pero como digo, entiendo el motivo de compra. Al fin y al cabo, las empresas de oil and gas están cotizando unos múltiplos muy atractivos. A pesar de la caída del petróleo, yo creo que las tendencias dentro del sector van a hacer que el precio pues suba bastante. De hecho, los inventarios este año están o se van a poner en las próximas semanas más bajos todavía que los del año pasado. Entonces no descarto que de cara a que vaya transcurriendo el verano veamos una subida en el precio del petróleo. Y muchas empresas han estado cotizando a 20-30% de free cash flow yield, por lo tanto es muy difícil encontrar mejores opciones de compra. Pues totalmente de acuerdo contigo. Esto que has comentado de que muchas veces nos fijamos en los grandes inversores que por ser fondos de inversión no pueden invertir en pequeñas empresas, nos deja a nosotros, a los pequeños inversores, poder comprar estas empresas yo creo que de menor capitalización, pero con la facilidad que nos da hoy en día la tecnología, ¿no? Y los brokers que utilizamos normalmente, ¿no? Entonces es una ventaja. Lo que pasa es que muchas veces no llegamos a conocerlas porque no se hacen mediáticas, tienes que estar muy dentro del sector para conocerlas y a veces yo en Twitter pues lanzo una pregunta, oye, empresas small caps que estéis siguiendo, menos desconocidas, pues para echarles un vistazo a ver si podemos encontrar alguna oportunidad. Y yo creo que todo esto que has comentado, vamos, me parece un episodio muy bueno para quien quiera conocer estas empresas y conocer más el sector, pues nos ayuda muchísimo a los pequeños inversores. Enhorabuena, Albert, por tener tan clara esa mentalidad, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Ah, bueno, muchas gracias. Sí. Si puedo aportar cualquier cosilla, pues encantado. Sí, te hago unas preguntas rápidas, ¿vale? Para ir ya terminando, ¿vale? Lo que yo llamo las mandíbulas del tiburón. Son preguntas que, bueno, las comentamos de forma rápida, ¿vale? ¿Qué broker utilizas? Utilizo de giro. He querido quiero hacerme cuenta en otro broker que es Interactive, que lo he tocado, pero la verdad que ya sabes que el proceso de abrirte cuenta en un broker a veces da más pereza que otra cosa, pero bueno, lo tengo en mente. Aunque de momento con Degido he ido pudiendo comprar las acciones que he querido. Sí, yo también lo utilizo, lo he comentado ya varias veces y muy contento, muy fácil de utilizar y de verdad que por ahora cero problemas y aunque ha subido un poquito comisiones, me parece un buen broker y muy accesible, ¿eh? O sea que muy bien por este broker. ¿Qué estrategia utilizas? ¿Haces DCA o buscas en marketing, me imagino, ¿no? Por el tipo de empresas. Sí, no suelo hacer DCA. Si suelo jugar un poquito con mi liquidez, que me cuesta tener liquidez, pero intento ahora mismo con el mercado un poquito más tensionado tener un 10, 15, 20% ya es demasiado, no tengo tanta paciencia Sí. de liquidez. Y si el precio de una acción cae mucho, pues quizás sí que amplío y promedio un poquito a la baja. Aunque es más difícil hacerlo que decirlo. Muy bien. ¿Qué errores de inversión has cometido al invertir? Coméntanos un par. Sí, sobre todo copiar tesis que quizás no entendía del todo, pero
pero te dejas llevar un poquito por la emoción y luego seguir el FOMO. O sea, a veces Sí. el FOMO se apodera de uno, ¿no? Y cometes errores de inversión por eso, porque hay que me voy a perder la oportunidad. Bueno, si el barco sale, pues quizás es mejor que se vaya, porque a veces el barco puede ser el Titanic y mejor no subirte. Bueno, y ahora te voy a pedir tips de formación que recomiendas, ¿vale? Por ejemplo, que nos recomiendes 1 o 2 libros. Sí, pues si os interesa el tema de negocios cíclicos, os recomiendo el libro de Capital Returns, que en español está traducido y es Rendimientos del Capital, si no recuerdo mal. Ujú. Y después hay uno que me encanta y que no va del todo con mi estrategia, pero que es un libro muy diferente, que si ya os habéis leído pues los típicos libros de inversión, este os tiene una perspectiva diferente. Y si sois un poquito frikis de la historia y de temas militares, quizá pues os puede interesar. Y tiene un nombre un poquito raro que se llama The Dao of Capital, que creo que no está traducido, el Dao del Capital, creo que eso está en inglés, pero es un libro diferente. O sea, quizás no te puede dar una perspectiva diferente de la inversión y además de que es ameno de leer y bueno, no es otro libro de inversión como los cientos que hay que al final pues ya cansa de leer. Vale, perfecto, muchas gracias. ¿Un curso que recomendarías? Yo recomiendo el curso de Paco Lodeiro. Lo hice yo hace ya varios años y me pareció un curso muy completo, entonces creo que vale totalmente la pena. Así que recomendaría ese. Muy bien. ¿Un podcast o varios podcasts que seguir? Sí, autonombrarse está feo, así que no lo voy a hacer. Pero la verdad, podcast que yo siga, es que la verdad de inversión estoy un poquito, no sigo tantos. Me gustaba el de Iceberg de Valor, me parece un podcast bastante bueno, además cortito. Últimamente sigo quizá más entrevistas sueltas o así, ¿no? Sí. El de Paco es un muy buen podcast, la verdad que es un podcast excelente y os recomiendo que le echéis un vistazo. Value Investing Value FM. Investing FM. Ujú. Y ahora mismo pues no se me ocurren tantos podcasts, la verdad. Vale, pues yo sí que Este digo libro que desconectado siga, es que, muy útil. que escuchéis el podcast de Albert, el de By the Deep. Yo no lo he escuchado todavía, pero bueno, habiéndote escuchado aquí, yo creo que va a ser un placer escucharlo. O sea que sí que lo recomiendo, ¿vale? Si no lo haces tú, lo hago yo. Vale, vale. Gracias. ¿Y canal de YouTube o gente de Twitter a quien seguir? Sí, también por si a alguien le interesa, también tengo canal de YouTube y lo podéis seguir. Ujú. Y bueno, se llama Albert Mendoza, básicamente es lo mismo. Y a ver, esta pregunta me coge un poquito de sopetón, porque quizá la mayoría de youtubers que sigo así es en inglés. Quizá de entrevistas me gusta Resource Talks, Macro Voices, Sword Financial, Mining Stock Education, Crescat Capital, Cracks Investors, que son quizá un poquito los que sigo. Sí. Youtubers así en español ahora pues no, la verdad que no veo ninguno. ¿Y qué más me has dicho? De No, cuentas de alguien, un perfil de Twitter o alguien con el que se pueda aprender cómo va haciendo seguimiento de mercado. Sí, pues de Twitter, la verdad es que hay muy buena gente, muchas buenas opciones para seguir. Así, pues, en un conjunto de gente de Twitter, pero ¿de qué temática? ¿De Sí, temática inversión. general? Inversión, sí. Mira, pues ahora mismo te diría, una persona que me gusta mucho, lo que comenta es Gustavo, se llama Gustavo M, o Gus- Gustavo Bolsa, Gustavo que Bolsa, no es, sí. sí, no es de inversión en sí, pero a veces comenta temas del oro y temas de economía, y como estoy bastante interesado en la macroeconomía, pues me gusta bastante. Además, hicimos un podcast con él, es el puto amo, es el resumen que os puedo hacer, así que recomiendo que lo sigáis, que está muy bien. Por decir uno, es que ahora mismo, me lo Vale. hubiese preparado, sí que te haría una lista. Ya, ya, pero bueno, esto siempre Pero me gusta ver lo primero que os viene a la mente y nada, yo a Gustavo también lo sigo. De hecho, he tenido la oportunidad de poder hablar con él y lo veo muy centrado y creo que sabe lo que hace. Además, es profesor de la Universidad Francisco de Marroquín, creo que está ahí dando clase. Y también se le mm, puede escuchar en alguna entrevista que ha hecho en el programa de Economía para quedarte sin amigos con
¿cómo se llama? Domingo Soriano. O sea, muy bien, muy bien. Quería comentar algo que también, bueno, hablando de episodios del podcast de Value School, hay un episodio muy bueno que se llama Cambio Climático, Energía Nuclear y Decrecimiento, con Manuel Fernández Ordóñez. Os lo recomiendo porque habla también sobre el uranio y la estigmatización que hay. Habla también de la seguridad del uranio, que tiene mala fama por accidentes, más que por gestión de residuos. Con gestión de residuos, según él, no ha habido prácticamente ningún problema, pero sí por los accidentes que se han producido y sobre todo pues en economías, por ejemplo, de la URSS, que bueno, pues ya se sabía cómo se gestionaban las cosas y... Sí, ya sabemos cómo los cómics hacen las cosas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, y también, bueno, por el tema de Japón, ¿no? Que el Sí, maremoto este que hubo, y por las bombas nucleares, o sea, de ahí viene la sí. mala fama, no por la gestión de residuos, Pero al que... fin y al cabo, el tema de Japón no fue cosa en sí de Asia Central, es que hicieron el dique más bajito de lo que tenían que hacerlo, si no recuerdo mal. O sea, no fue Claro, un fallo del reactor, sino que vino un terremoto y un tsunami. O sea, sí, 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 totalmente. Más por accidentes que por gestión de residuos, pero tú pones y, una... Bueno, lo y creo explica que se muy debe bien, poner ¿eh? en contexto también. ¿Cuánta gente ha muerto por los accidentes nucleares en sí? ¿Y cuánta gente muere al año por contaminación por el carbón o por otro Sí, tipo sí, sí. de cosas? No tiene color. ¿No? ¿Has escuchado este episodio que te he dicho? No, pero me lo apunto para escuchármelo. Bueno, es buenísimo, ¿eh? Es de los últimos de Value School y es buenísimo porque esto que estás tú diciendo, lo del carbón también lo comenta, o sea, que obviamos que muere más gente por los recursos energéticos que tenemos ahora, que parece que son más seguros y limpios, y dejamos ahí la energía nuclear. Explica cómo se gestionan estos residuos, cómo se sellan, dónde se sellan, porque él creo que estaba en un centro también de gestión de residuos nucleares, y también te habla de un reactor nuclear que encontraron natural, o sea, se lo encontraron con en una, no sé si era como en un pozo, en un hoyo, donde había uranio en gran cantidad y ese reactor funcionaba cuando le entraba agua, así que no lo perdéis este episodio porque es buenísimo y lo vais a entender mucho Lo mejor. tengo ya aquí apuntado. Mira, Value School, otro buen canal. La Universidad Francisco Marroquín hace buenas conferencias, tiene canal de YouTube también. Sí, El Instituto Juan de Mariana sí. tiene también buenas charlas. Sí, nada, pues se quedan esas recomendaciones y bueno, no te quito más tiempo, Albert, llevamos ya 1 hora y pico, muy buen episodio y si quieres decir algo más y si no nos vamos a despedir. Pues ya está. Muchas gracias por invitarme. Espero que este episodio pues, les guste a tus oyentes y que te hayas entretenido también Sí, sí, yo he con aprendido esta mucho, ¿eh? conversación. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues sin más, nos vamos a despedir. Gracias por escuchar Tiburones de FinTweet. No olvidéis dar me gusta y suscribiros al canal en Spotify y en iVoox. Estamos también en Twitter, como no. Y bueno, pues nos gustaría contar con vosotros y hacer crecer nuestra comunidad de inversión. Muchas gracias y desde Tiburones de FinTweet, Albert y yo nos despedimos. Que tengáis muy buena semana. Muchísimas gracias, Chao. Albert. A ti. Venga, un Adiós. saludo. Ahorro, inversión y finanzas personales al poder.